Cordial saludo. Con respecto a la tarea 5, realizar transferencia de conocimiento. Mi nombre es Juan Steven Benavides Huetio, pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Educación de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la UNAD, del grupo número 2. Ese trabajo va, va presentado la tutora Laura Aldana como tarea 5, realizar transferencias del conocimiento. Introducción a este trabajo es aplicar los conocimientos construidos de manera colaborativa durante todas las unidades Santo Unidos en el desarrollo del curso con el fin de contextualizar estos procesos vivenciales que se dan en cada región de Colombia o en la localidad donde convivimos. Este trabajo se divide en tres momentos, ¿sí? El primer momento tenemos una tabla comparativa donde exponemos las características, diferencias y semejanzas de la investigación experimental y la investigación no experimental. Como concepto tenemos que los procesos experimentales son procesos que se manipulan las variables para conseguir un resultado, ¿sí? Entonces, pues básicamente se extraen mediante las variables que se manipulan conclusiones, ¿sí? Bajo el proceso de la investigación, claro. Mientras que en la investigación no experimental es muy diferente, se basa a través de la observación, es decir, no se controlan las variables en ninguna situación para determinar una conclusión. Como características tenemos que en lo experimental se manipulan las variables, ¿sí? Con ellos pues se recolectan datos de manera rigurosa para determinar la hipótesis. También tenemos que mediante lo cualitativo se identifica la causa y efecto de la investigación. Las características de lo no experimental, básicamente no se manipulan las variables, se hace todo con respecto a lo observacional, ¿sí? Para determinar las causas del problema. Básicamente se divide en grupos transaccionales y longitudinales, que más adelante lo veremos, y se relacionan las variables para analizar y confirmar las diferentes hipótesis. ¿Cuál es su diferencia? Yo creo que hemos sido muy enfáticos que las variables en lo experimental son intervenidas para determinar la causa y efecto de la investigación, mientras que en lo no experimental las variables no son controladas, no son, digámoslo así, no se controlan, no se modifican, ¿sí? En ningún momento, ¿sí? Se obtienen resultados a través de la observación y a manera objeto del respectivo estudio. Sus semejanzas y a título personal, pues ambos enfoques de la investigación permiten al investigador tener resultados acerca del objeto a investigar. De otra manera, tanto la una como la otra son muy importantes para encontrar la verdad con razonamientos claros. Pues ambos que sean capaces de solucionar problemas de tipo social y educativo de manera razonable. Bueno, con respecto al cuadro, con respecto al mapa, básicamente pues la actividad nos indica que debemos realizar mediante el enfoque de investigación, concentrarnos en la investigación no experimental y sus diferentes diseños. Básicamente, pues como lo dije, los enfoques de investigación se clasifican en dos, tanto experimental como investigación, tanto experimental como no experimental. A su vez, esa investigación no experimental se divide en transaccional y longitudinal. Básicamente, lo transaccional se recolectan datos en un único momento de tiempo, mientras que en lo longitudinal se recolectan datos en varios espacios de tiempo. Estos a su vez pues obviamente se dividen en, en diseños, básicamente lo transaccional, pido disculpas, este ejemplo va intercambiado, entonces pues los diseños transaccionales como los descriptivos, los exploratorios y los correlacionales, y los longitudinales que se dividen en diseños de tendencia, evolución y de panel. Entonces pues teniéndolos muy en cuenta para básicamente comprender y darle una mayor viabilidad a los diferentes procesos que se llevan a cabo en pro de una buena investigación.
Ok, bueno, con respecto al punto número 2, que pues un investigador desea evaluar la relación entre la exposición a videos musicales con altos contenidos sexuales y la actitud hacia el sexo. Básicamente pues lo vamos a ver desde dos puntos. Eh, Construir un diseño experimental para analizar dicha relación y también un diseño transaccional correlacional que hace parte de los diseños no experimentales. Como primera pregunta tendríamos cómo serían ambos diseños. Básicamente en los diseños experimentales pues se hace con el fin, para este ejemplo, a un grupo de personas de control con edades entre 25 y 30 años, entre hombres y mujeres. A estos grupos se les realiza un estudio para identificar los niveles de sexualidad al ver videos con contenidos sexuales. Básicamente como primer paso tenemos pues que se dividen los grupos, sus grupos ya divididos iguales en todo sentido. El primer grupo pues se les expone videos sin contenidos sexuales, mientras que al otro grupo de participantes se les expone videos con contenidos sexuales. ¿Esto para qué? Estamos modificando la variable. ¿Para qué? Para que a la hora de tener los resultados podemos inferir en alguno de los grupos si tiene relación o no tiene relación con las actitudes hacia el sexo de lo que nos pide el experimento. ¿Sí? Todo esto se hace pues, de su grupo sin que los participantes sepan de qué se trata. ¿Listo? Entonces, pues como hipótesis podemos decir que de esta manera identificamos si las actividades hacia el sexo dependen de los videos con contenidos sexuales. ¿Sí? Las variables se manipulan para adquirir resultados concretos, obviamente bajo ciertos estándares de la investigación cuantitativa. ¿Sí? Y pues se infiere mucho en las variables dependientes y las variables independientes. Bueno, con respecto a lo transaccional, correlacional, a un grupo también de personas de 25 y 30 años de edad, entre hombres y mujeres, se le realiza una investigación de campo. Básicamente es muy observable y obviamente de manera discreta, sin que los participantes del estudio no sean conscientes de lo que se está investigando. Como primer paso, debemos definir las variables. En este caso, la primera variable es videos musicales con contenidos sexuales y la variable número 2, actitud frente al sexo. Básicamente, a medida que las personas vean mayor número de contenidos sexuales, mayor será la actitud hacia el sexo. Podríamos definir que la actitud hacia el sexo puede correlacionarse de manera positiva con la mayor exposición a videos musicales con altos contenidos sexuales. En tanto la transaccional, pues obviamente se describe una relación causales entre dos o más variables en un determinado momento. Y estos transaccionales a su vez, que son correlacionales y correlacionales positivas, que infiere que si aumenta la variable, conduce al incremento de la otra o viceversa. En este caso, pues tenemos que el investigador o el objeto de investigar, tenemos que pues si se aumenta los videos sexuales, ¿sí? Puede aumentar las actitudes hacia el sexo, entonces pues sería como resultado, ¿no? También tenemos qué actividades se desarrollarían en cada caso, pues las actividades en las variables experimentales tenemos que se infieren mucho en las variables dependientes e independientes, se dividen los grupos, grupo 1, grupo 2, se plantea una hipótesis. ¿Sí? Obviamente pues se manipulan las variables de grupo 1 y grupo 2. En las actividades correlacionales básicamente se define un grupo de personas, se les realiza una investigación de campo observacional, se identifica las variables, en este caso variable 1, variable 2, se define de algún modo el diagnóstico que se va a hacer, en este caso pues correlacional positiva, y posteriormente se evalúa y se define la hipótesis. La siguiente pregunta, ¿cuáles serían las diferencias entre ambos diseños? Sí, pues claramente pues tenemos que la investigación experimental manipula las variables para obtener resultados. Sí, en este caso la 1 y la 2 se manipulan para generar una respuesta coherente. Mientras que en la correlacional las variables no se manipulan, solo se observan, ¿sí? Bajo la observación del investigador, ¿sí? Para que él determine las causas del problema sin modificar las variables. ¿Sí? En este caso, pues con la investigación correlacional positiva. Bueno, siguiente pregunta.
¿Dónde se manipula las variables contenido sexual en el experimento? Como pregunta número ABCD, ABCD, ¿cómo se manipulan las variables contenido sexual en el experimento? Básicamente, pues teniendo como base que lo experimental trata de modificar las variables, ya que mediante el experimento de un grupo del otro, sin que ellos se percaten que se están haciendo en un estudio de experimentación, la variable del contenido sexual son la causa y el efecto de las actitudes hacia el sexo. ¿Sí? Entonces, ya que el experimento divide un grupo del otro para tener resultados concretos frente a los procesos de experimentación del objeto o persona de estudio. ¿Cómo se infiere la relación entre variables en el diseño transaccional correlacional? Pues básicamente el diseño transaccional correlacional toma vida con los procesos correlacionales positivos, ya que se dice que si aumenta la variable conduce al aumento o puede pasar lo contrario, ¿sí? O se identifica que las actitudes hacia el sexo son positivas y se correlacionan a la exposición de videos con altos niveles de contenido sexual. Como les decía, si aumenta los videos sexuales, puede aumentar la actitud hacia el sexo. Básicamente, a modo de conclusión, la F, ¿por qué las variables ya habrían ocurrido si se llevaran a cabo? ¿Por qué? Pues básicamente en la investigación no experimental correlacional con enfoques positivos, la cual esas variables ya están definidas. Solo es observar por parte del investigador para identificar esa respuesta, esa conclusión. Ya como pregunta 3, si un investigador estudiara cada 5 años la actitud hacia la guerra de los ingleses que pelearon en la invasión de Irak en 2003, ¿tendría un diseño longitudinal? Básicamente, empezando los diseños longitudinales se utilizan para estudiar los cambios que suceden con el paso del tiempo. ¿Sí? Según Myers, consiste en estudiar y evaluar el mismo personal por un periodo de tiempo prolongado. Y pues si vemos las características, en este caso la respuesta es sí, porque se observa un grupo de individuos a lo largo de un periodo de tiempo. Se establece patrones de conducta y rigor científico y obviamente pues permite identificar un mayor número de variables para tener el área de conocimiento más amplio con sus tipos de, de diseños, tanto tendencia, análisis evolutivo de grupo o panel. Entonces la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque obviamente al estudiar cada 5 años está estudiándolo en un periodo de tiempo. ¿Listo? Compañeros, como referencias bibliográficas, Hernández 2006, Mateo 2015 y Myers 2016. Deseándole a todos muchísimas gracias y espero pues estos temas sean de total agrado tanto para el tutor como para mis compañeros para seguir en nuestros espacios de conocimiento con el fin de avanzar en esos procesos de desarrollo referente al curso Diseño de Proyectos de Investigación. Gracias.